Dios permite en nuestra vida muchas veces son procesos y estamos delante del Señor para caminar en su voluntad. A veces caminar en su voluntad no es fácil. Una de las personas que logró experimentar esto fue Abraham. Sabemos que cuando el Señor lo llamó, su voluntad era que saliera de la comodidad, ¿cierto? De su tierra, de su gente, de su cultura, de su familia, pero aún de esa conformidad o comodidad, como lo podemos llamar nosotros, Dios lo llevó a caminar un proceso con él bajo su voluntad. Entonces, ¿qué podemos decir? La voluntad de Dios muchas veces nos duele, muchas veces nos reta, muchas veces no es fácil hacerlo, pero el Señor nos llama a hacerlo. Amén. Porque sabemos, como dice en Romanos capítulo 12, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más persona que esto nos puede decir Abraham sobre esto? Y nosotros que estamos aquí en este lugar no somos la excepción. Amén. Vamos a estar delante del Señor en esta mañana. Quiero compartir un tema. Estamos viendo la adoración a Dios, es el tema principal de este mes. Pero el tema de hoy es mi casa, un altar al Señor. El miércoles estuvimos viendo el tema. El Señor busca adoradores que le adoran en espíritu, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero hoy el tema es mi casa, un altar al Señor. Entonces vemos que en la época del Antiguo Testamento la gente construía altares. Inicialmente, desde Génesis, estamos viendo cómo Caín y Abel entregaron una ofrenda al Señor. Y era necesario, o sea que esto es algo que desde el principio el Señor le agrada, que usted y yo llevemos ofrenda delante del Señor. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la gente construía los altares, era para conmemorar algo de lo que había hecho el Señor, ¿sí? Siempre cuando la gente tenía experiencias con Dios, la gente hacía un altar y recordaba de acuerdo a lo que el Señor había hecho. En ese momento lo plasmaba en ese altar. Los altares sirvieron como un momento para enseñar a las generaciones venideras acerca de Dios y su carácter. Esto no nació del corazón del hombre, esto nació del corazón de Dios. Dios desde un principio, vemos que cuando Él hacía estas hazañas, Él le decía a sus hijos, a los israelitas, y ustedes tienen que contarle a las generaciones lo que yo he hecho, ¿sí? Digamos lo que sucedió allí cuando el Señor abre el Mar Rojo, vemos que esto fue una hazaña que nunca ninguna persona había podido experimentar, pero que el pueblo de Dios, después de salir de la esclavitud, el Señor da un brochazo con su gloria y su poder para mostrar que Él era el que había sacado a este pueblo de la esclavitud. Entonces nos damos cuenta que en ese momento el Señor le dice, y lo recordarás a tus hijos, porque ¿qué sucede? Como les decía inicialmente, el alma tiende a olvidar las cosas que el Señor hace. Si nosotros no estamos recordando constantemente lo que el Señor está haciendo, nosotros como seres humanos llevamos a olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Si yo no le cuento a mis hijos, si yo no le cuento a mis generaciones lo que el Señor ya ha hecho desde que yo fui una niña, desde que tengo uso de razón, ellos no sabrán de las cosas grandes que el Señor ha hecho y no generará un impacto en la vida de ellos. Entonces vemos que el Señor les decía, es necesario que se reúnan y el día de la Pascua les recuerden por qué hacen esto. Porque el Señor los libró de la muerte, porque vemos que este fue un gran momento donde la muerte iba a tocar a todos los primogénitos del pueblo egipcio. Pero si el pueblo de Israel no hubiera creído a la palabra que el Señor le dijo, ¿qué tenían que hacer? Matar a un cordero, colocar sangre alrededor de las puertas, y la muerte, él dice el Señor, yo le daré orden a la muerte que cuando pase y vea eso, no entre a esa casa. Y así fue como sucedió. Entonces, cuando el Señor nos lleva a nosotros a que hagamos un altar en nuestra casa, es para que nosotros podamos contar a las generaciones lo que el Señor ha hecho en su palabra y lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Entonces, a medida que se establezca su altar familiar, deberá construirlo en las rocas inamovibles. Construir un altar no es fácil. Como enseñaba mi esposo hace unos domingos atrás. Cuando Abraham fue guiado por el Señor y por una orden que el Señor le da de ir y construir un altar para ofrecer sacrificio ante él, que era el sacrificio, ¿quién era? Isaac, ¿cierto? Que esto es tipología de Cristo. Porque Abraham
pues prácticamente representaría al Padre, y Isaac representaría a Cristo. Pero vemos que ahí el Señor no permite que Abraham sacrifique a su hijo, y dice el Señor que era necesario que él fuera 3 días de camino y ofreciera el sacrificio en el monte donde el Señor lo había establecido. Establecer un altar no es fácil, y establecer un altar bajo una base que no es correcta es un fracaso para una familia. Entonces, cuando yo digo construirlo con las rocas inamovibles, ¿a qué nos estamos refiriendo? A Cristo. La palabra de Dios dice que el hombre sabio edifica su casa, porque no solamente es la mujer sabia, sino que también habla del hombre que es sabio y va y construye su casa sobre una roca, y dice la palabra que vienen vientos, vienen tempestades y su casa no se mueve. Pero cuando nuestro altar, nuestra vida está fundamentado bajo otros piedras o otros sistemas que nosotros pensamos que es lo correcto, es un fracaso total. Muchas casas tienen sus vidas plasmadas o fundamentadas en lo que se llama entretenimiento, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros enfocamos a que nuestros hijos fundamenten su vida sobre un deporte, sobre unas series de televisión, sobre el entretenimiento, sobre todo lo que el mundo nos está ofreciendo en este momento. Entonces usted ve ahora hogares donde usted entra y usted ve a los hijos encerrados en sus habitaciones con las puertas cerradas, ¿y qué están haciendo? Jugando, ¿cierto? Están jugando, están ocupados con su Xbox, con sus juegos electrónicos, con todo esto que ahorita en este momento nos está ofreciendo. Precisamente mi hermano me mostraba una tecnología que está saliendo, ya salió en Asia, ya salió en todos estos lugares, pero es algo que va a llegar a nuestros países, y o no sé si ya llegaría, son estas gafas electrónicas donde usted le cambia su fondo, su entorno. Su entorno se lo cambia. Entonces usted empieza a darse cuenta, si quiere verle la cara a su esposo de Brad Pitt, le pone la cara de Brad Pitt y usted está hablando con él, pero está viendo a Brad Pitt. O sea, son cosas que uno dice, ¿sí? Si usted quiere cambiar su entorno, mire la falsedad, porque todo esto puede ser bueno hasta un punto, pero en cierta manera, hasta que, yo le decía a mi hermano, o sea, vamos a llegar hasta qué punto, porque si estamos tan esclavos, porque estamos, hermanos, no podemos decir que solamente son los jóvenes, lamentablemente todos estamos involucrados y generando una dependencia de lo que son el entretenimiento. Y está sucediendo algo con el entretenimiento, y es que está colocando un velo en nuestros ojos, está colocando una dureza en nuestro corazón y está generando una amnesia en nuestra cabeza, porque nos estamos olvidando de lo que realmente es importante, y nos estamos olvidando que mi casa debe ser un altar. Mi casa debo yo recordar de generación en generación a mis hijos, esta generación que estamos levantando, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Si muchas veces mi base o mi fundamento es mi trabajo, si mi base o mi fundamento son mis proyectos, es mi carrera universitaria, es lo que yo quiero hacer. Todas estas circunstancias están siendo la base de nuestra vida. Entonces, la razón por la que tenemos nosotros que estar resuelto a pelear, porque esto es una batalla, hermanos, esto es una batalla. ¿A cuántos de los que estamos aquí podemos decir, no, es que yo todos los días en mi casa hago un altar familiar? ¿Cuántos podemos decir eso? Con sinceridad. Sé que hay una persona sí, pero no todos lo podemos hacer. Porque quizás ni siquiera una, ni 2 veces, ni 3 veces, ni siquiera una vez cada 15 días nos estamos reuniendo en familia a hablar de la palabra de Dios. Y eso es algo que el Señor nos está llevando en este tiempo, porque es importante nosotros entender que el altar familiar va a ser un fundamento importante en el corazón de nuestros hijos. Es una batalla. Descubrirás que hay muchas excusas, ¿cierto? Siempre, y hay algo que nosotros decimos, el tiempo ahora no alcanza. Se supone que la tecnología hace que el tiempo alcance más, ¿cierto? Que es más práctico. Antes teníamos que, para ir a buscar a una persona, teníamos que salir, ir a buscarla. Ahora solamente llamamos, testeamos, ¿sí? Enviamos un mensaje, ¿dónde está? O sea, de esta forma nosotros nos podemos comunicar. Pero ahora andamos tan ocupados, y esta es una de las excusas que nosotros tenemos para no desarrollar los devocionales en nuestras casas. Esto
los pretextos y las excusas serán constantes y es posible que nosotros tengamos poco tiempo, es posible. Muchos trabajamos, muchos viajamos, muchos hacemos diferentes cosas y quizás nos sentimos cansados o simplemente deseamos estar a tiempo enterados de las noticias de lo que sucede en Colombia. Muchas veces tenemos esta fiel tarea de sentarnos a escuchar el noticiero, ¿cierto? O tenemos esta fiel tarea de revisar qué publicaron hoy en Facebook, porque para nosotros creemos que eso es lo importante. De vez en cuando, nuestros hijos se quejarán cuando nosotros les anunciemos que es hora de leer la palabra. Siempre, y escuchaba a unas personas que están promoviendo esto en las redes sociales de sentido bien, el tema se llama sentarnos a la mesa, me llamaba mucho la atención, hicieron una escena donde ellos mostraban, sin tener que tener un repertorio o algo así, ellos decían, ¿qué sientes? Tienen 5 hijos, ¿qué sientes cuando decimos vamos a ir a hacer el devocional? Y los niños eran sinceros, no me gusta, no quiero hacerlo. Qué pereza, estoy viendo una película, ¿sí? Y muchos de los niños empezaron a ser sinceros y esto es lo que muchas veces pasa en nuestras casas, esto es algo que en cierta manera sucede aún en nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería más fácil sentarnos a ver una película con nuestros hijos, salir a ir a un centro comercial, a unos juegos, sería más fácil irnos de paseo que sentarnos a hablar la palabra de Dios. A veces al iniciar es difícil y nos cuesta, porque no sé qué persona dice, es que yo tengo ese deleite, como dice Salmo 119, que realmente sea un deleite los mandamientos y la palabra de Dios. Pero muchas veces no es así, y es cierto, tenemos que ser sinceros. Pero con muchas de estas cosas nos vamos a encontrar, pero algo que sucedía y le decían a ellos, ¿y qué sucede después de que hacemos el devocional? Y ellos decían, no, fue súper chévere, porque logramos compartir, es un tiempo en la mesa, es un tiempo en el altar con el Señor. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel se reunía a recordar lo que el Señor había hecho con sus antepasados, ellos se sentaban con comida, recordando lo que Jesús había hecho. Y sus padres leían la palabra de Dios, sobre todo pues la mayoría se lo sabían de memoria, y empezaban a contar los salmos, a hablar de los proverbios, a hablar de lo que el Señor había hecho, de las señales y prodigios, y era la forma como se transmitía la palabra de Dios a las nuevas generaciones. ¿Qué significa la palabra altar en hebreo y en griego? En hebreo significa lugar de matanza. Cuando yo leí este significado, que es matanza, es un lugar donde hay muerte, ¿sí? Es un lugar donde hay sacrificio, porque es lo que sucedía en un altar. Se presentaba la ofrenda y era sacrificado el cordero. Y eso es lo que sucede en nuestro altar. Porque la palabra tiene un propósito y es llevarnos a toda la verdad. Cuando yo realmente establezco un altar en mi casa, la palabra me va a llevar a ver qué es lo que mi familia necesita, de qué mi familia necesita ser libre. ¿Cuál es el propósito de mi familia? ¿Qué decisión debo tomar si tenemos esta meta familiar? ¿Qué situación debemos hacer cuando mi hijo está con esta actitud, cuando mi hijo tiene esta situación en su corazón, cuando necesita ayuda? La palabra es la que me va a llevar a ese lugar, pero debe haber un sacrificio, porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Ya no necesitamos al corderito ir y matarlo, no. Necesitamos ir nosotros con nuestros corazones y empezar a dejar nuestro orgullo, que muchas veces es un orgullo que no nos deja ver la situación que están viviendo nuestros hijos. Porque hermanos, principalmente el Señor un día nos va a llamar a cuentas, no por tu trabajo, no por cuánto dinero acumulaste, no por cuántos logros, no qué satisfacción hiciste a tus jefes, a tus familiares, sino qué pasó con tus generaciones, qué tanto ejemplo fuiste tú en tu casa. Porque el orgullo muchas veces no nos deja ver la situación que tiene nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, sino que tenemos una venda, lo que les decía, tenemos una amnesia en nuestra mente. Escuchaba la historia de una persona, de unas jóvenes que contaban, ellas ahorita en este momento cantan al Señor, ¿sí? Pero ellas dicen algo y es lo siguiente. Ellas cuentan su experiencia porque su papá se suicidó.
Su papá era conocedor de la palabra. Y ellas empezaron a notar, siendo muy pequeñas, cómo su papá empezó a entrar en un mundo de depresión. Y es un mundo que está atacando a las personas del siglo XXI. Esto es algo que no está ajeno a la iglesia, hermanos. Es algo que está tocando fuertemente a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Él no respeta ninguna edad, ninguna etapa de la vida. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellas empezaron a notar que su papá entró en un mundo donde se empezó a encerrar. Y ellas veían y le decían, papá, ¿pero qué pasa? Y él decía, no, es que están dando mal las cosas, estaba mal económicamente, tuvo un fracaso en un negocio que él empezó a realizar. Y esto lo empezó a llevar poco a poco a una depresión fuerte. Hasta el punto, ella dice que hubo un momento donde ellas entraban a veces a la habitación y su papá estaba tirado en el piso y ellas a veces se enredaban con su papá y se caían al piso porque el cuarto estaba oscuro y su papá en depresión tirado en el piso. O sea, era impresionante, hermanos. Impresionante la situación de este hombre. Hasta que finalmente él se dio un disparo en la cabeza, se suicidó. Y ellas decían, entramos en un mundo, son 4 chicas, y decían, entramos en un mundo donde no entendíamos, donde mi papá en algún momento nos había enseñado de la palabra de Dios, donde nos había explicado de que el Señor nos hace libres y por qué mi papá tuvo que pasar por esa situación. Y empezaron a retroceder, pero el trabajo que hizo la mamá de levantar un altar en su casa, de mostrarles que a veces hay cosas en la vida que no entendemos, hermanos. Nosotros no podemos tener respuestas a todas las situaciones que nos estén pasando en la vida. A veces golpea la depresión a nuestros hijos, a veces golpea las drogas a nuestra casa, a veces golpea el alcohol a nuestra casa, a veces golpea la muerte a nuestra casa y decimos, ¿pero qué pasa? No entendemos. Y muchas veces no podemos encontrar respuestas a esto. Muchas veces nosotros no podemos entender, pero lo que sí podemos entender nosotros es que Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Nunca nos va a dejar el Señor, Él siempre va a estar ahí. Y su mamá empezó a levantar a sus hijas en oración. Fueron años donde sus hijas estuvieron, sobre todo 2 estuvieron alejadas del Señor, pidiéndole respuestas al Señor, por qué, enojadas con Dios, por qué su papá hizo esto. Pero el Señor, como ella misma decía, en Salmos el Señor dice que Él sana las heridas del que está lastimado y venda nuestras heridas. Nadie, ninguna otra persona puede sanar el alma. Usted puede encontrar personas que pueden ayudarle para diferentes situaciones, pero el alma y el espíritu es algo que solamente le pertenece al Señor y solamente el Señor puede sanar. Y entonces el Señor empezó a sanar y ahorita el Señor las usa. Las 4 cantan y tocan instrumentos y vemos que el Señor hace algo nuevo en esta familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de sacrificio, ¿de qué es ese lugar, el altar? Que leíamos lugar de matanza, y en griego significa lugar de sacrificio. O sea que estos 2 significados me llevan a que es un lugar donde hay dolor. Es un lugar donde hay dolor. Significa literalmente lugar alto. Es probable que en estos lugares altos fueran plataformas elevadas donde se realizaban sacrificios y otros ritos. Un altar, que también en latín que es una estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. El Señor estrictamente estableció cómo se debía crear un altar. Ahora el Señor va más allá, porque el Señor nos dice a nosotros algo, que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de un altar familiar, estamos hablando de un tiempo donde nosotros nos estamos reuniendo. Eso no tiene que ver nada con la mesa, con que usted tiene, porque muchos ni tendremos mesa. No tiene nada que ver eso. El altar es mi familia y yo. Ese es el altar. Entonces, en el hogar, ¿por qué es importante la palabra de Dios en la casa? ¿Por qué creen ustedes? Porque edifica, porque transforma. Hay una característica que estudiábamos ayer en el ayuno sobre la palabra, y es que la palabra es una espada, ¿sí? Y una espada corta, deshace, ¿sí? Desmiembra, quita. O sea que la palabra de Dios tiene una transformación en nosotros.
Si nosotros no somos transformados por la palabra es porque no la conocemos y porque no la estudiamos. En el hogar se enseña principios y valores que los induce a ser personas de bien para la sociedad. Hermanos, eso de que decimos, no, es que en el colegio le enseñan a mi hijo. Claro, ahorita nuestros hijos permanecen cierto tiempo en el colegio, más o menos unas 6 horas, pero realmente ellos son el reflejo de lo que nosotros hacemos en nuestra casa. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto cómo hijos se comportan que uno dice, pero ¿por qué hace eso? Porque eso es lo que está viendo en su casa. Ellos sencillamente son copia de nosotros. Por eso el Señor Jesús nos dice a nosotros, Pablo dice que nosotros debemos ser imitadores como Él de Cristo, o sea, otras copias, ¿sí? Nosotros tenemos que ser el reflejo. Ahora, si nosotros no estamos mostrando lo que es Jesús afuera y en nuestra casa, o sea, nuestra esencia, no está mostrando lo que es Jesús, ¿qué estamos nosotros aprendiendo? ¿Qué estamos nosotros aprendiendo? Se supone que la palabra de Dios me lleva a conocer al Señor. La palabra de Dios me lleva cada día a aprender de esa persona que es el Señor Jesucristo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos mostrando una dureza en nuestro corazón a nuestras generaciones. Estamos mostrando una indiferencia, queriendo decirles, no me importa lo que estás pasando, ¿sí? Ahorita no me molestes, estoy ocupado. Estamos nosotros muchas veces sentados con ellos en la mesa, no los miramos al rostro, no los miramos, no hacemos ni siquiera contacto visual, porque estamos con amnesia. El entretenimiento nos tiene el corazón duro, duro. Dice, no dejemos que el mundo eduque a nuestra familia. El comportamiento de los jóvenes radica en los principios y ejemplo dado en casa. En el hogar se enseña el temor a Dios. Esto es lo que debe ser primordial en nuestras casas. Pero muchas veces en nuestros hogares hay miedo, hay temor. Muchas veces nuestros hijos no quieren llegar a las casas porque lo único que se les ha ofrecido es un desamor profundo. Y les decimos, amen al Señor, oren, busquen al Señor. Y nosotros lo único que mostramos es desamor. Pero ¿qué debe haber en nuestra casa? Amor, una actitud de profundo respeto y de responsabilidad, que incluye la adoración y el respeto y el servicio al Señor. ¿Ustedes creen que Dios está interesado en la restauración de nuestras familias? Usted me dirá, bueno, pero mis hijos ya crecieron, ¿sí? Pero sus hijos vuelven a la casa. Normalmente uno como hijo vuelve a visitar a sus padres, porque uno sabe de dónde uno ha salido, y eso es una conexión que uno tiene para toda la vida. O sea, uno no va a dejar de ser hijo hasta que la mamá ya se vaya, y aún la mamá uno la recuerda si la mamá no está viva. Veamos lo que dice Génesis capítulo 28, versículo 16. Esto fue una cosa que le sucedió a Jacob. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esto fue un momento donde Jacob está a solas con Dios y vemos que Jacob había escuchado la historia de su padre Isaac sobre la promesa que había recibido su papá Abraham. Esto era una promesa de generación en generación, pero sucedía algo y era que Jacob no conocía a Dios. Aún su vida era una vida de mentira, se la pasaba mintiendo, engañando a las personas, y entonces sucede algo, y es que llega un momento donde Dios se presenta a la vida de Jacob. Dice el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo estaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti,
y en tu simiente. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta parte a mí siempre me impacta. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice versículo 16, y despertó Jacob de su sueño. Fue una visión que el Señor le permitió a Jacob que tuviera. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hay una ausencia en la mente de todos los seres humanos y es que en nuestra conciencia muchas veces pensamos que solamente Dios está en la iglesia, ¿sí? Que solamente Dios está donde nos reunimos y nos olvidamos que cuando llegamos a nuestra casa, ahí también está el Señor. Está diciendo Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar, hermanos. Ciertamente Jehová está en tu casa, está en tu trabajo, está donde tú mayor tiempo te la pasas en ese lugar. El Señor está ahí contigo, dice él, y yo no lo sabía. ¿Por qué hace esta afirmación? Y yo no lo sabía. Porque cuando nosotros no sabemos y no somos conscientes de que el Señor está ahí en ese lugar, vivimos una vida que realmente ofende a Dios. En nuestros pensamientos, en lo que guardamos en nuestro corazón, en los resentimientos que hay en nuestra alma, en las cosas que no perdonamos, en nuestra mala comunicación que es constante. Muchas veces no somos conscientes de que Dios está ahí, pero dice el versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él le puso como nombre a este lugar Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Que nuestra casa sea un lugar donde la presencia de Dios se ministre. ¿Qué sucede cuando nosotros muchas veces tenemos una charla acalorada con nuestro esposo o con nuestros hijos? Esos momentos donde estamos acaloradas, es que estamos enojados, ¿sí? Hay cosas que a veces nos molestan. Pero cuán importante es que nosotros entendamos que ahí está la presencia de Dios. ¿Qué haría el Señor en ese caso? Usted se fija todas las escenas que tuvo que vivir el Señor Jesús, 3 años con sus discípulos, donde unos eran terribles, egoístas, todo el tiempo estaban peleando quién es primero, quién se hacía más cerca a Jesús, quién era el favorito de Jesús. Era como tener 12 hijos, prácticamente. Pero ustedes se dan cuenta, cada vez que ellos hacían cosas que no estaban bien, el Señor ¿cómo los exhortaba? Con amor, con disciplina y con amor. Y muchas veces nosotros tenemos esos momentos que son difíciles, que uno dice, aquí no está el Señor. Aquí, mejor dicho, y empezamos a decir las cosas y a sacar, y nos olvidamos, no tenemos nosotros ese pensamiento, concientizarnos de que Él está ahí. Porque dice Jacob, yo no lo sabía. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? En la otra versión dice, ¿o ignoráis? Algo que estaba diciendo Jacob, no lo sabía. Ahora aquí en Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Acá en esta versión que es la PDT dice, ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habitan ustedes, y entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Pero hay muchos hombres y mujeres y muchas personas que aún en la iglesia se van para donde el vecino, las mujeres, y los hombres se van a los prostíbulos. Y pensamos que nuestro cuerpo es mío. O empezamos a permitir y a ver muchas veces cosas que no son correctas como la pornografía. Hermanos, es muy fácil caer en ese hoyo. ¿Por qué lo digo? Porque yo también uso redes sociales. Usted literalmente está en sus redes sociales y cuando se fija, entró la escena donde está la mujer
desnuda o el hombre o tantas cosas tan horribles, inmediatamente yo digo, yo no sé cómo va a ser cuando mis hijos tengan redes sociales. Yo digo, Señor, no sé cómo va a ser más adelante, en cuántos años, porque la maldad va a ser mayor. Porque es fácil meternos en ese mundo oscuro y decimos, es que mi cuerpo es mío. No, hermanos. Ahora, no hablemos de pecados inmorales, hablemos ahora de pecados que muchas veces suceden en la iglesia. ¿Cómo comemos nosotros los cristianos? Lo que no nos tomamos, no lo comemos. El pastor más ungido es el que tenga la barriga más grande. Muchas veces vemos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos control con nuestra comida, no nos cuidamos, ¿sí? No somos los que tomamos, pero somos los que más comemos. Yo me acuerdo que el pastor Jorge Clavijo nos decía que para él era sorprendente cómo muchas veces cuando se reunían los pastores, digamos, servían toda la comida en las mesas y llegaban algunas esposas de pastores y cogían un plato y pareciera que se fueran a echar toda la comida y no le van a dejar a los demás. O sea, mire hasta qué punto nosotros mostramos si realmente mi vida es una adoración a Dios o no. En cosas tan sencillas estamos mostrando sobre qué nuestra vida está fundamentada, sobre una religión, donde Dios nos dice que tratemos a las personas como nos gustaría que nos trataran. Imagínese donde un mundo fuera diferente, donde todas las personas sirviéramos como Cristo nos sirvió. Todos estaríamos, no, venga, yo le hago, yo esto, lo otro, estaríamos dispuestos a servir. Porque el que quiera ser más grande, debe hacerse el más pequeño. Es el que más sirve, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros servimos afuera donde nos ven, somos tan visibles con la obra que el Señor ha hecho en mi corazón, pero en mi casa soy la persona que menos ayudo, en mi casa soy la persona que menos tengo paciencia, en mi casa soy la persona que menos hablo y tolero. Afuera, venga hermanos, pero solucionemos, dialoguemos, pero en mi casa no quiero escuchar a nadie. O sea, ¿qué está sucediendo realmente en nosotros como cristianos? El Señor quiere empezar a traer una limpieza, una transformación, una restauración genuina en cada uno de nosotros. Dios llama a cada uno de nosotros a hacer algo especial en nuestra vida, pero para eso es importante que decidamos cuidar nuestro cuerpo. Debemos saber que esta es la casa de Dios. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Estaba sucediendo algo en los Corintios y era que estaba la discusión, 1 Corintios 3, estaba la discusión de todas estas personas que se les había compartido la palabra de Dios, porque algunos decían, es que yo soy de Apolos, y otros decían, no, es que yo soy de Pablo, y otros decían, no, es que yo soy de Pedro. Cada uno tenía su líder, pero aquí él les está diciendo, no, ustedes tienen que saber que son de Cristo, nosotros solamente somos instrumentos. Ustedes tienen que entender que el que vive dentro de ustedes no es Pablo, no es Pedro, no es Apolo, sino es el Espíritu Santo quien nos dio vida a todos. Con el soplo de su aliento, el Señor dio vida a todo el universo, con la palabra de Dios se creó el universo, pero también con el soplo de Dios le dio vida al hombre y a la mujer, bueno y malo. A todos tenemos parte del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando ya la palabra de Dios nos muestra de que nosotros somos la casa, la habitación del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Cuando nosotros realmente entendemos esto, nuestra vida tiene que ser diferente. Número 1, en el altar de nosotros, ¿qué debe haber? Es un lugar de oración. Como primer punto, veamos lo que dice 2 de Samuel, versículo 24 al 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, es que yo tengo desde el 25, entonces voy a leerlo acá. Perdón, capítulo 23, versículo 25, dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel, y David edificó un altar, y Dios escuchó las súplicas.
Nuestro altar, si en nuestro altar nosotros lo presentamos delante del Señor, el Señor siempre va a oír tu oración, nuestra súplica. O sea, en el altar hay respuesta a nuestra oración. Número 2, es un lugar donde la familia adora unida. Josué 24, versículo 15. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero que veamos un poquito del contexto de lo que sucedió en Josué. Y me impactaba, ustedes están ahorita con el tema de la lectura, ¿cierto? ¿Cuántos estamos conectados con la lectura? Me impactaba cómo Josué no fue levantado de la nada. Josué fue puesto como sucesor de Moisés porque Josué siempre estuvo con Moisés, siempre. Josué veía, estaba como a las espaldas de Moisés, todo lo que Moisés estaba haciendo, ese encuentro que tenía Moisés con el Señor. Entonces, y él era joven, dice la palabra que él era el joven Josué, hijo de Nun. Entonces vamos a leer lo que dice acá en el capítulo 24, pero vamos a leer desde el versículo en Josué, sí. Es desde el versículo 25, entonces aquí sería, desde el versículo 19, 24, 19. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora, a ver, estamos en una escena donde él tiene un diálogo con el pueblo, es uno de los últimos discursos que tiene Josué, y les está diciendo, pues a la verdad, si usted se mira todo el resumen del capítulo, está diciendo, recuerden que el Señor abrió el mar, nos sacó de la tierra de Egipto, ayudó a nuestros padres, todo lo que ha hecho de generación en generación. Pero él les está diciendo, ahora ustedes tienen que decidir si sirven a Dios o no lo sirven. Pero ellos dicen, sí, queremos servir a Dios. Pero el versículo 23 habla de algo que muchas veces hay en nuestras vidas. Dice, quitad pues ahora los dioses. Están diciendo que van a servir al Señor, pero tienen dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Es un pueblo que anhela servir a Dios, pero que en su corazón hay ídolos. Muchas veces nosotros como familia, ¿quiénes de los que estamos aquí queremos que nuestra familia toda conozca a Jesús? ¿Sí? Que nuestros hijos se puedan casar con personas, con también hijos de Dios temerosos. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Que en el corazón de nuestros hijos esté el temor al Señor, que aún si el Señor me lleva a su presencia, yo estoy confiada porque ellos son de Él. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y tenemos ídolos en nuestra casa, tenemos cosas que practicamos y que de una u otra forma estamos impactando el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces nuestros hijos pensarán ellos en sus mentes allá, quizás no nos lo dirán, pero mi papá dice que ama al Señor y mire lo que hace con mi mamá, mire cómo la trata. Mire que no le ayuda, mire que hace esto. Ahora, mi mamá dice que ama y teme al Señor y mire lo que hace mi mamá. Irrespeta, no es ayuda idónea. O sea, es algo que nosotros tenemos que hablar, pero tenemos que vivir. Tenemos que vivir. Dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo. Mire lo delicado que fue esto. El mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, y tomando una gran piedra la levantó
allí debajo de la encina que estaba junto al santuario, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, estas piedras nos servirán de testigos, porque nos has hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Pero él está diciendo: si ustedes no sirven a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo dice en el versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, si a usted le parece mal servir a Dios, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. El gobierno puede determinar muchísimas leyes, muchísimas normas, pero en mi casa, hermanos, manda la palabra de Dios. La base, el fundamento de lo que hay en mi casa es base de la palabra de Dios. Ahora, mire lo que sucede en Jueces, versículo 2, del 8 al 9. Estamos hablando de la siguiente página. Capítulo 2, versículo 8. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Está hablando de qué generación? De la generación de Josué, ¿sí? En el caso de nosotros, en el caso de mi esposo, en el caso de Guillermo, en el caso de Fanny, en el caso de Daisy, nosotros somos una generación. En el caso de la hermana Oliva, la hermana Elvia, son otra generación. La hermana Cilia, el hermano Ismael, son otra generación. Pero dice la palabra que toda esa generación murió. ¿Y qué sucedió? Dice: también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Qué pasó con el pacto que hicieron? ¿Qué pasó con el pacto? Porque muchas veces en nuestro corazón está un deseo, pero eso, a nosotros realmente hacerlo, lleva una gran distancia. Y es algo que nosotros vemos de lo que sucede en Jueces. En Jueces suceden una de las cosas más aberrantes que sucedieron en el pueblo de Israel. Llegó tanto hasta el canibalismo. Usted lea Jueces y usted dice: ¿esto hace parte de la Biblia? Sí. Jueces fueron tiempos difíciles, donde no había temor del Señor, donde la gente se inclinó a dioses paganos. Pero es algo que nosotros debemos cambiar, porque esto que dejó escrito el Señor es para advertirnos a nosotros que la generación que se levante después de nosotros conozca al Señor, conozca al Dios Todopoderoso. Pero si nosotros no vivimos una vida real, hermanos, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué sucedió esto? Porque no había altares en sus casas, porque no se hablaba del Señor. A veces hablamos de muchas cosas que son importantes, pero hay algo que es más importante. Y la palabra, hablar la palabra de Dios siempre va a ser importante, siempre va a ayudar al alma de nuestros hijos, siempre va a ayudar al corazón de nuestros hijos, aún para las personas con las que ellos se relacionan, porque es un principio donde les establece a ellos la forma de cómo ellos deben vivir como hijos de Dios. Ahora nuestra pregunta es: ¿cómo está nuestra generación? Muchos de los que aquí dirán: pues no tengo hijos, o mis hijos ya crecieron y pues quizás no están viviendo de la mejor manera. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No nos cansemos de orar por nuestros hijos, no nos cansemos de orar por nuestras generaciones. Ahora les pongo un ejemplo muy sencillo. Un hijo que no sigue a Dios, lo más normal es que sus hijos tampoco sigan a Dios. Por eso debemos orar por nuestros hijos, porque son generaciones que marcan de generación en generación, si conocen o no conocen a Dios. Aún nosotros en nuestra infidelidad, Dios es poderoso para transformar nuestras generaciones. Aún si tú no oraras, el Señor lo puede hacer. Porque el Señor es tan grande y tan poderoso que, como se lo dijo Jacob: no te dejaré hasta que yo cumpla lo que te dije que haría contigo. Yo les invito a que estemos de pie en esta mañana y por un momento
en esta mañana presentemos nuestros hijos, nuestros nietos. Va a llegar un momento donde nosotros, como dice la palabra, vamos a ser reunidos con nuestros padres. Va a llegar un momento donde el Señor nos va a llamar a su presencia, ¿sí? Pero este tiempo que nosotros tenemos para compartir, para ser de ejemplo, a veces no es necesario usted tener la Biblia. Mijito, es que aquí la Biblia dice esto y esto y esto. Sí, es bueno también hacerlo, pero que lo más importante sea la forma como tú vives. Que tú digas, mi abuelito, como lo trataron de mal a mi abuelito, pero mi abuelito respondió con amor, cumplió lo que la palabra dice. Hermanos, nuestros hijos conocen realmente lo que somos nosotros. A la gente le podemos vender otra apariencia y le podemos vender una fachada, pero nuestros hijos hablan de lo que somos nosotros, realmente. Ellos no mienten. Pero por eso nosotros es el regalo más precioso que el Señor nos ha dado y debemos nosotros derramar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios en el corazón de ellos. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, oh Dios. Gracias por tu amor, Señor. Padre, mira, sabemos que los tiempos, Señor, serán tiempos difíciles, Padre. Sabemos que el amor de muchos se enfriará, Señor. Sabemos, Señor, que se levantarán, Señor, hijos contra padres. Sabemos, Señor, que cada vez los tiempos serán difíciles. Mira, Señor, lo que vemos ahora en nuestra sociedad, Señor, donde los hijos se levantan, Señor, y asesinan, golpean a sus padres. Mira, Padre, hasta qué circunstancia hemos llegado, Señor, como humanidad. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos, Señor, realmente, oh Dios, a buscarte, a que nuestra vida primeramente sea un altar delante de ti, Señor. Que nuestra vida realmente, Señor, sea una ofrenda, Señor. Seamos realmente adoración delante de ti, Señor. Que cuando nuestra vida, Señor, sea como ese sacrificio vivo, Señor, llegue como un olor fragante delante de tu presencia, Padre. Porque de qué sirve, Señor, que nosotros ganemos el mundo, Señor, y perdamos nuestra alma. De qué sirve, Señor, que nuestras generaciones se pierdan, Padre, cuando tú nos has llamado, Señor, a ser sacerdotes de nuestros hijos. Así ya no estén en nuestra casa, Señor, que podamos, Padre, darles el ejemplo, Señor, hablar del amor tuyo, Señor, de la generosidad, Señor, de la constancia, de la fidelidad, Padre, que aunque fallen, ellos sepan, Señor, que nosotros como padres estamos allí con los brazos abiertos, Señor, para mostrar tu amor, para restaurarlos, Padre. Llévanos, Señor, a un nivel diferente, Señor. Hoy oro en el nombre de Jesús, para que nuestras casas, Señor, se levanten altares, Padre, donde podamos entrar en tu presencia, donde podamos, Señor, ser ese sacrificio, Señor, podamos guiar a nuestros hijos y enseñar de tu palabra, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.